todos, me corresponde entonces a mí hablar hoy de la epidemiología de la falla cardíaca. Para nadie es un secreto que la falla cardíaca pues, se ha convertido en una epidemia, ¿sí? Es una enfermedad con unas muy altas tasas de prevalencia, una prevalencia que se estima entre 1 a 2.5% de la población. Si eso lo tenemos en cuenta para la población de Colombia, diríamos que en Colombia habría más o menos 1.2 millones de pacientes con esta enfermedad, y en Estados Unidos se reportan aproximadamente 6.5 millones de personas con la patología. 960.000 casos nuevos de falla cardíaca al año en Estados Unidos, con una alta tasa de mortalidad, una mortalidad que varía entre el 25 a 35% al año en aquellos pacientes que se presentan agudamente con falla cardíaca, y entre el 25 a 50% a 5 años en aquellos pacientes que tienen falla cardíaca crónica. Se estima que más o menos 1 de cada 5 personas sufrirá falla cardíaca en el transcurso de su vida. Las primeras causas de mortalidad vemos que la enfermedad cardíaca isquémica supera con creces a todas las otras causas de mortalidad. Y en Estados Unidos, aquí vemos datos, últimos datos pues, de Estados Unidos, donde nos muestran entonces la prevalencia para ellos, que es de 2.5%, con 6.5 millones de personas sufriendo la enfermedad, 960.000 casos nuevos, 68.000 muertes anuales por la enfermedad, 1 millón de hospitalizaciones anuales por falla cardíaca y un costo de 30.7 billones de dólares de la enfermedad. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de la magnitud que tiene esta patología. ¿Y a qué se deben estas altas tasas de prevalencia de la enfermedad? En gran parte se debe a que los factores de riesgo causantes de la enfermedad pues, siguen en aumento y tienen también una alta prevalencia. Aquí vemos solamente algunas tendencias y algunos de ellos: hipertensión, obesidad, que viene aumentando drásticamente, la diabetes, que también viene aumentando progresivamente, y otros como la enfermedad arterial coronaria, a pesar de mantenerse un poco estable, tiende a aumentar, y los pacientes con diabetes mellitus e hipertensión también. Y si a esos factores de riesgo, solamente tomando en cuenta eso, sin tener en cuenta pues los hábitos de vida poco saludables que tenemos, de alimentación, falta de ejercicio, fumar, licor, si a eso le sumamos entonces que es una población que cada vez envejece más, con una expectativa de vida cada vez mayor. Datos para Colombia: hay una expectativa de vida entonces de 78 años, y si tenemos en cuenta que un 10% de la población está por encima de los 60 años y que esta es una patología que se da a mayor edad, pues de ahí sacamos por qué los diferentes estudios muestran que la prevalencia de la enfermedad cada vez viene en aumento, a pesar de que su incidencia tiende a disminuir. Y la explicación de por qué la incidencia ha disminuido un poco, que son la incidencia pues que son los casos nuevos, es porque cada vez tratamos mejor los pacientes con enfermedad cardiopatía isquémica. Los avances en revascularización coronaria, tanto percutánea como quirúrgica, han hecho que aquellos pacientes que de pronto sufrían un infarto y su destino era fallecer rápidamente secundario a su cardiopatía isquémica, pues ya viven más tiempo. Ya no solamente se hacen revascularización, sino que se ponen dispositivos que disminuyen las tasas de mortalidad de estos pacientes. Entonces, los pacientes se mueren menos de la enfermedad, viven más, por lo tanto, su prevalencia aumenta. Y si tomamos en cuenta la clasificación de la AJA, en la cual muestra el espectro, clasifica la enfermedad desde su inicio, desde su espectro inicial, que es la etapa A, y va progresando hacia etapas B, que es cuando hay daño estructural, la etapa C cuando ya hay síntomas, y la etapa D cuando ya es una falla cardíaca avanzada o terminal. Vemos cómo ellos en esta clasificación, que me parece bastante acertada, hacen entonces mucho énfasis en esta etapa, ¿sí? Estos pacientes que tienen estos factores de riesgo, hipertensión, dislipidemia, diabetes, pues ya están entonces en una etapa de la falla cardíaca, están en riesgo de desarrollar falla cardíaca. De tal manera que debemos ver estos factores de riesgo cuando nos enfrentemos a un paciente que tiene hipertensión, diabetes, dislipidemia, como que tratar esos factores de riesgo va a impactar en la prevalencia y la incidencia
de esta enfermedad a largo plazo. La falla cardíaca es una enfermedad que tiene entonces una relación directa con la edad. Si vemos, los pacientes de menos de 40 años tienen una prevalencia de la enfermedad muy baja. Si tomamos en cuenta que la prevalencia promedio es entre el 1 y el 3%, entonces miren cómo después de los 60 años esa prevalencia aumenta, se triplica, y por encima de los 80 años aumenta muchísimo más. Si tenemos en cuenta ya la raza, los pacientes de raza negra tienen más prevalencia y más incidencia de la enfermedad, y lo vemos tanto en hombres como en mujeres, tanto en población más joven como en población también un poco mayor. Y esto se ha explicado porque aquella población afroamericana, pues para Estados Unidos, o población negra en otros continentes, es una población que de pronto tiene un poco menos acceso a los sistemas de salud, unas condiciones socioeconómicas más difíciles, una prevalencia más alta de algunos factores de riesgo como es la hipertensión y la diabetes, y esto hace que en esta población la enfermedad sea un poco más prevalente e incidente. En estos pacientes de raza negra también el diagnóstico de falla cardíaca se hace más temprano. Los pacientes se presentan aproximadamente 10 años antes de lo que se presenta su contraparte de pacientes de raza blanca. Como vemos en estas estadísticas, más o menos el diagnóstico en hombres blancos se hace a los 59 años, mientras que en un paciente de raza negra se hace más o menos a los 48 años. En los mexicoamericanos se hace más o menos a los 54 años. Entonces, si lo comparamos con su contraparte de pacientes de raza blanca, son 10 años antes que se hace el diagnóstico de la enfermedad. Si ya tenemos en cuenta la falla cardíaca dividida como si es una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, con una fracción de eyección de más del 50%, o aquella que está con fracción de eyección disminuida menos del 40%, y pues que sería entonces el rango intermedio que está entre 40 y 50, pues la distribución de la prevalencia de falla cardíaca tanto con disfunción sistólica o con fracción de eyección preservada es un poco similar, ¿sí? Tiende a ser más o menos entre un 60% para falla cardíaca con fracción de eyección reducida y más o menos un 40% para falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero lo que sí se ve es que los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada tienden a ser más mujeres, ¿sí? El fenotipo clásico de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada pues son mujeres obesas, hipertensas, diabéticas. La población con falla cardíaca con fracción de eyección en rango intermedio es una población que está poco representada en los estudios, dado que esta definición pues viene relativamente reciente, entonces no hay muchos datos epidemiológicos de qué tanta población hay en ese rango. En cuanto a las comorbilidades, los pacientes con falla cardíaca entonces no es un paciente que solamente tiene falla cardíaca. Miren que la mayoría de los pacientes comparten muchas comorbilidades, más de 3 comorbilidades, y en promedio más o menos unas 4 comorbilidades, siendo aún más comórbidos los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada, con 4 patologías, tanto en hombres como en mujeres. En cuanto a la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada también es un poco menor. Datos de diferentes ensayos clínicos muestran pues que las tasas de mortalidad son un HR de 0.6 a 0.7, o sea que una mortalidad alrededor de 30% menor que los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, y en los estudios observacionales más o menos un HR de 0.8, o sea una mortalidad un 20% menor, entre un 20 y entonces un 30% menor es la mortalidad de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada versus aquellos con fracción de eyección reducida. La evolución de la enfermedad pues no es nada alentadora. Aquí hay unos datos epidemiológicos de Estados Unidos donde muestran que teniendo en cuenta como las principales morbilidades cardiovasculares,
la enfermedad cerebrovascular representada en azul, la cardiopatía isquémica o la enfermedad coronaria representada en negro y la falla cardíaca representada en rojo. Entonces vemos cómo, a pesar de que hay una tendencia a disminución de la enfermedad cerebrovascular y de la enfermedad coronaria, los pacientes con falla cardíaca antes tienden a aumentar, con un aumento anual de aproximadamente 1.2 a 1.5%, 1.2 en hombres y 1.5% en mujeres anual, y se estima que la falla cardíaca es la principal causa de hospitalización en pacientes mayores de 60 años, tanto en Estados Unidos como datos de estudios latinoamericanos. Y ese aumento pues, de las tasas de falla cardíaca pues viene acompañado de otras cosas. Uno, entonces a mayores hospitalizaciones y mayores pacientes con falla cardíaca que viven más tiempo son pacientes que cada vez necesitan más terapias, y una de las terapias que pueden llegar a necesitar son terapias de asistencia ventricular, terapias que tienen un altísimo costo y que pues solamente son aplicables para países con muy altos ingresos. Estos son datos de Estados Unidos, en los cuales se muestra entonces la creciente demanda de dispositivos de asistencia ventricular en este grupo de pacientes, con los costos que esto implica. Aquí tenemos entonces, miren la comparación de los costos tanto directos como indirectos de la enfermedad comparada con las otras enfermedades cardiovasculares más prevalentes, la enfermedad cerebrovascular y la hipertensión. Aquí vemos costos directos, que son como los costos que se gastan en tratar la enfermedad como tal, y los costos indirectos son los que se generan de la discapacidad y la imposibilidad del paciente de laborar y de producir para la sociedad. Si vemos entonces la enfermedad cardíaca termina siendo con creces también la principal causa de aumento de los costos en la sociedad. Estos son datos para Estados Unidos, pero Latinoamérica y Colombia pues no es ajena también a esta misma problemática. Si comparamos ya datos de los costos solo directos, o sea, los ya por tratamiento per se de la enfermedad, y los comparamos con las otras patologías prevalentes, entonces miren cómo uno se queda asustado que la enfermedad cardíaca supera a todas. Supera el cáncer, ¿sí? Que uno esperaría pues que el cáncer, con los costos que tiene, pues estuviera muy equiparable, y no, mire que está muy superada. La enfermedad renal crónica, ¿sí? Con la necesidad, pues cada vez con el aumento de los pacientes están en enfermedad crónica en etapa terminal y necesidad de diálisis, mire que también la enfermedad renal viene estando en un rango muy inferior, y también superando, como ya lo había dicho, las enfermedades cardiovasculares más prevalentes, superando también enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva. Y el panorama a largo plazo pues no es nada alentador. Las proyecciones que hacen Estados Unidos es que los costos siguen aumentando, ¿sí? Y principalmente los costos van a aumentar más para aquellos pacientes de mayor edad, mayores de 65 años y mayores de 80 años, por lo que también decíamos ahorita, la enfermedad es una enfermedad que tiene mayor prevalencia mientras aumenta más la edad, y estos pacientes que tienen más edad pues van a tener mucho más tiempo la enfermedad, es una enfermedad que va a progresar más y va a necesitar cada vez más terapias. Esos costos, tanto directos como indirectos, se correlacionan sobre todo con el manejo intrahospitalario de la enfermedad, de tal manera que van a escuchar mucho cuando hablen de desenlaces de falla cardíaca, como evitar las hospitalizaciones por falla cardíaca es uno de los objetivos primordiales en el tratamiento de esta patología, no tanto o en parte por las implicaciones pronósticas que tiene de una mayor mortalidad de estos pacientes, y también por mire los costos tan altos que genera en este grupo de pacientes. En este estudio podemos darnos cuenta como de las principales etiologías de la enfermedad. La cardiopatía isquémica pues sigue siendo la principal causa, seguida de la patología hipertensiva. Aquí en la epidemiología de la patología, de la etiología hipertensiva, esta es un poco diferente a lo que vemos pues como de las series de los países desarrollados. En los países desarrollados se parece más a esta del Medio Oriente, en el cual
el 50% aproximadamente de la etiología de falla cardíaca viene siendo la cardiopatía isquémica. Miren que los países que tienen más cardiopatía de origen hipertensivo pues tienden a ser países de más bajos recursos. Mire, por ejemplo, en el continente africano, ¿por qué? Por el estatus socioeconómico más bajo y también por mayores tasas de prevalencia de hipertensión en población de raza negra. También encontramos pues la etiología idiopática como la tercera causa de la patología. Empezamos a tener la enfermedad valvular reumática como una cuarta causa, siendo la enfermedad valvular reumática también poco representada en datos epidemiológicos de países desarrollados. La enfermedad valvular reumática, como sabemos, pues también es un indicador de pobres condiciones socioeconómicas y es una causa que puede ser potencialmente evitable si prevenimos entonces el desarrollo de fiebre reumática. Viene después entonces la enfermedad valvular no reumática, que esta sí es muy similar como a las series también de los países desarrollados, la enfermedad endocrina metabólica, la enfermedad de Chagas, que es una causa importante en países en vías de desarrollo, con una tasa de prevalencia dentro de la etiología de 3.8%. La enfermedad de Chagas en nuestro país pues no está muy bien representada. Estos datos son principalmente datos de series de Brasil y de Argentina. En el país pues uno ve que sobre todo nuestra población, aquí tengo también datos, por ejemplo, publicados de la clínica de falla cardíaca de nuestra institución, como miren que la cardiopatía isquémica viene siendo la principal causa, seguida por la idiopática, después la enfermedad valvular, la taquicardiomiopatía, que miren que dentro de las causas representadas en los otros estudios no se veía tanto este diagnóstico etiológico. La enfermedad periparto, la hipertensiva, que miren que datos de nuestra población muestran de pronto que es un poco menor. Yo pensaría que también esto es basado a que pues, los pacientes que tienen la posibilidad de ingresar a nuestro programa de falla cardíaca son en cierto tipo pacientes que son como privilegiados un poco dentro de nuestra condición social. Son pacientes que tienen entonces un mejor aseguramiento, pacientes que tienen un mejor seguimiento, que tienen un mejor estatus socioeconómico. Pero si tuviéramos en cuenta de pronto población un poco más marginada de nuestro país, yo esperaría que estas tasas de patología hipertensiva fueran un poco más altas. Si vemos otras series pues entonces de Latinoamérica, aquí tenemos entonces también datos entonces de series de Brasil, México y Argentina. Miren que acá la cardiopatía isquémica viene siendo también una de las principales etiologías, miren, entre el 17 hasta el 47%. Después viene la enfermedad cardíaca, la cardiopatía dilatada idiopática, ¿sí? Posteriormente está la cardiopatía hipertensiva. Miren que en general en los países latinoamericanos las tasas de incidencia de cardiopatía hipertensiva pues es bastante alta, ¿sí? Y esto podría ser una causa potencialmente prevenible, pues si tratamos bien los pacientes con hipertensión arterial. Aquí está la etiología chagásica. Miren que uno ve que en otros países pues tiene una gran representación, 8.6% aquí en una serie de Brasil hasta el 20-21%. Y para Argentina tasas del 8 al 10%. Que son pues unas tasas de prevalencia bastante altas que no es como lo que uno ve en la población nuestra. Datos también de este estudio Interjar nos acercan también a saber un poco sobre el pronóstico de estos pacientes. Y miren cómo el pronóstico cambia dependiendo también de la población. Miren que para Sudamérica, dependiendo de la población y también si los pacientes fueron ingresados como pacientes
ambulatorios o pacientes hospitalizados. Miren que si tenemos en cuenta Suramérica, tenemos unas tasas de mortalidad al año, ¿sí? Estas son tasas de mortalidad anuales de más o menos un 20% para pacientes que fueron ingresados como pacientes hospitalizados. Sabemos que los pacientes hospitalizados tienen más altas tasas de mortalidad al año que los pacientes ambulatorios. Los pacientes ambulatorios son unas tasas de mortalidad que se acercan al 10%, que son tasas similares a lo reportado también entonces en la literatura de los países desarrollados. Aquí también yo pienso que hay un poco de sesgo de selección porque dentro de los países que participaron en este estudio, como Colombia, las poblaciones de falla cardíaca que se incluyeron fueron poblaciones también de clínicas de falla cardíaca. Entonces aquí están representados como los pacientes que tienen el mejor pronóstico, los pacientes que pueden ingresar a una clínica de falla cardíaca, que son tratados en la clínica de falla cardíaca y que por ende van a tener el mejor pronóstico y por eso se ven estas tasas. Pero entonces si vemos países como África y la India, aquí vemos cómo las tasas de mortalidad son mucho más altas. Y es parte de eso, ¿cierto? Entonces las dificultades socioculturales que tienen un gran impacto en esta enfermedad y la mayor prevalencia de factores de riesgo para la enfermedad y los menores gastos que hacen los países per cápita en cuanto a gastos de salud, que ahí sí estamos muy por debajo de países desarrollados. Ya entonces, para concluir, tenemos entonces que la epidemiología de la falla cardíaca es muy variable, depende entonces del país que usted tenga, cuál es la población, cuál es el estatus socioeconómico de esa población, cuál es la edad de la población que usted tenga en cuenta. La prevalencia global entonces está más o menos entre el 1 al 3%, la mortalidad entonces muy alta, más o menos entre un 25 a 50% a 5 años. Este 25% viene de algunos datos más recientes en Estados Unidos donde se ve que la mortalidad ha tenido alguna disminución. Normalmente, lo que más hemos estado acostumbrados a ver es la cifra de mortalidad de 50% a 5 años. Ha tendido pues a disminuir, pero en los países desarrollados. Altos costos, veíamos cómo supera entonces en costos a las otras enfermedades cardiovasculares más prevalentes e inclusive a enfermedades crónicas como la enfermedad oncológica. Y cifras que, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, siguen en aumento. Es una enfermedad entonces que tiene una clara relación con la edad y con factores de riesgo. Factores de riesgo que además, si los impactamos como debería ser, podríamos prevenir entonces una gran cantidad de casos de falla cardíaca. Si vemos la falla cardíaca desde esa clasificación global que hace la Asociación Americana del Corazón por estadios, siendo el estadio A aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar. También vemos entonces que en países de bajos ingresos, como el nuestro, entonces encontramos una mayor prevalencia de etiología hipertensiva, reumática y chagásica, y definitivamente pues se necesitan mayores estudios epidemiológicos en nuestras poblaciones para tener un mejor perfil de la enfermedad. Muchas gracias.